Imagina por un momento que no existieran las palabras, que no hubiera música, arte, ni conocimiento, que la humanidad viviera en un silencio absoluto, sin poder expresar una sola idea. ¿Te parece imposible? Pues según la mitología hindú, este era exactamente el mundo antes de que naciera una diosa extraordinaria. Su nombre es Saraswati, y hoy vas a descubrir cómo esta divinidad no solo creó el lenguaje y las artes, sino que también desafió a los dioses más poderosos del universo. Una historia llena de traiciones, rivalidades divinas y secretos que cambiarán tu perspectiva sobre el conocimiento para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que cada vez que escribes, hablas o creas algo, estás invocando el poder de Saraswati? Quédate hasta el final para descubrir por qué. Parte 1. El nacimiento de la sabiduría. En el principio de los tiempos, cuando el universo era apenas un vacío silencioso, existía solo Brahma, el creador supremo. Pero aquí viene el primer misterio de nuestra historia. Brahma tenía un problema que ni siquiera él podía resolver. Había creado el mundo físico, las montañas, los océanos, las estrellas, pero algo fundamental faltaba. No había comunicación, no había conocimiento, no había manera de que sus creaciones pudieran expresarse. El mundo estaba completo, pero mudo. Fue entonces cuando Brahma, en un acto de desesperación divina, comenzó a meditar profundamente. Y de esta meditación surgió algo extraordinario. Primero, fue apenas un sonido, una vibración que atravesó el silencio cósmico. Era el sonido primordial Om, pero no se quedó solo. Esta vibración comenzó a tomar forma, a materializarse. ¿Y sabes qué forma tomó? La de una mujer de belleza indescriptible, vestida de blanco puro, con 4 brazos que representaban los 4 aspectos del conocimiento humano: la mente, el intelecto, la conciencia y el ego. En sus manos llevaba un veena, un instrumento musical sagrado, un rosario de perlas, un libro de conocimiento y una flor de loto. Esta era Saraswati, literalmente la que fluye, porque el conocimiento, como un río, debe fluir constantemente para mantener la vida. Pero aquí viene algo que muy pocos saben: Saraswati no nació sola. Junto con ella emergieron todas las artes, todas las ciencias, y lo más importante de todo, el lenguaje. El primer sonido que pronunció fue la creación de todas las palabras que existirían en el universo. Pero espera, porque lo que pasó después cambió la relación entre todos los dioses para siempre. Lo que muy pocas personas saben es que Saraswati fue la primera esposa de Brahma. Sí, has escuchado bien. El creador del universo se enamoró perdidamente de su propia creación. Pero esta no era una historia de amor convencional, sino el inicio de uno de los conflictos más complejos de la mitología hindú. Brahma quedó tan fascinado por la belleza y sabiduría de Saraswati que no podía apartar sus ojos de ella. Pero aquí viene la parte interesante. Saraswati, siendo la diosa de la sabiduría, comprendió inmediatamente que esta obsesión no era amor verdadero, sino un deseo de posesión. Cuando Brahma intentó mirarla constantemente, Saraswati se movía a diferentes direcciones para evitar su mirada insistente. ¿Y qué hizo Brahma? En su desesperación, se creó 4 cabezas adicionales para poder mirarla desde todos los ángulos. Luego una 5ª cabeza hacia arriba, cuando ella intentó escapar volando. Esta escena podría parecer romántica, pero Saraswati la interpretó como una prohibición de su autonomía. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático que pocos conocen. La diosa Saraswati, furiosa por esta invasión de su privacidad, pronunció una maldición que resonaría por toda la eternidad: por tu comportamiento obsesivo, serás adorado en muy pocos templos en la tierra. La humanidad respetará tu poder de creación, pero no te venerará como a otros dioses. ¿Quieres saber algo increíble? Esta maldición se cumplió. Hasta hoy, existen muy pocos templos dedicados exclusivamente a Brahma en todo el mundo. El más famoso está en Pushkar, India, y es prácticamente el único. Pero la historia no termina ahí. La diosa Saraswati tomó una decisión que cambiaría el destino de todos los dioses: abandonar a Brahma y declarar su independencia divina. Y lo que hizo después desató una guerra entre dioses que dividió el cielo. Cuando Saraswati abandonó a Brahma, no simplemente se fue. Se llevó consigo algo mucho más valioso: todo el conocimiento del universo. Imagínate por un momento la gravedad de esta situación. Sin la diosa Saraswati, no había palabras, no había música, no había arte, no había aprendizaje. El mundo comenzó a sumirse en la ignorancia. Los humanos olvidaron cómo comunicarse, los sabios perdieron su sabiduría,
y hasta los mismos dioses comenzaron a tener dificultades para recordar sus poderes y mantras sagrados. Fue entonces cuando los otros dioses se dieron cuenta de que necesitaban desesperadamente que Saraswati regresara. Vishnu, el preservador del universo, y Shiva, el destructor y regenerador, se unieron para suplicarle que volviera. Pero la diosa Saraswati tenía condiciones muy específicas. Solo regresaré si se me reconoce como una diosa independiente, no como la esposa de nadie. El conocimiento no puede ser poseído por ningún dios, debe fluir libremente. Esta demanda creó una crisis en el panteón hindú. Los dioses estaban acostumbrados a jerarquías estrictas, pero aquí tenían a una diosa que exigía igualdad absoluta. Algunos dioses apoyaron su posición, otros se opusieron ferozmente. La tensión llegó a tal punto que se formaron dos bandos divinos. Por un lado, estaban aquellos que creían que la diosa Saraswati debía someterse a la autoridad de Brahma. Por el otro, los que reconocían que el conocimiento debía ser libre e independiente. ¿Y sabes quién terminó siendo el mediador de este conflicto cósmico? Vishnu, quien propuso una solución que cambiaría para siempre la estructura del hinduismo. Vishnu sugirió que Saraswati fuera reconocida como parte de la Trinidad femenina divina: Saraswati, conocimiento; Lakshmi, prosperidad; y Parvati, poder. Cada una sería independiente pero complementaria, trabajando juntas para mantener el equilibrio universal. La diosa Saraswati aceptó esta propuesta, pero bajo una condición final que sorprendió a todos los dioses presentes. Esta condición final era tan poderosa que aún hoy determina cómo funciona el conocimiento en nuestro mundo. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El pacto sagrado y sus consecuencias. La condición final de la diosa Saraswati fue revolucionaria y estableció las reglas que rigen el conocimiento hasta nuestros días. Ella declaró: el conocimiento que yo represento nunca podrá ser completamente poseído por una sola persona o entidad. Debe compartirse, enseñarse y transmitirse. Quien trate de acaparar el conocimiento solo para sí mismo, lo perderá. Este pacto sagrado explica por qué en la tradición hindú se considera que el conocimiento es divino y debe ser compartido libremente. También establece por qué los maestros o gurús tienen la responsabilidad sagrada de transmitir sus enseñanzas. Pero aquí viene una parte de la historia que pocos conocen. La diosa Saraswati no solo estableció estas reglas para los humanos, sino que también las aplicó a los dioses mismos. Cuando Indra, el rey de los dioses, intentó monopolizar ciertos conocimientos divinos para mantener su poder sobre los demás dioses, la diosa Saraswati intervino. Le retiró su habilidad para comprender los mantras sagrados hasta que accedió a compartir ese conocimiento con otros dioses menores. Este episodio estableció un precedente crucial: ni siquiera los dioses están por encima de las leyes del conocimiento. Pero la diosa Saraswati no se conformó solo con establecer reglas. Decidió descender al mundo humano para asegurarse de que el conocimiento llegara directamente a la humanidad. Y aquí es donde su historia se vuelve aún más fascinante. Se cuenta que la diosa Saraswati tomó forma humana múltiples veces a lo largo de la historia. En cada encarnación, aparecía como una maestra, una artista, una científica o una poeta que revolucionaba el conocimiento de su época. Una de sus apariciones más famosas fue como Vagdevi, la diosa de la palabra, quien enseñó a los humanos no solo a hablar, sino a usar las palabras con poder y precisión. Otra encarnación fue como Bharati, quien inspiró la creación de la literatura y la poesía clásica. Pero hay algo aún más impresionante. Se dice que cada vez que alguien tiene una idea brillante, una inspiración artística o un momento de claridad intelectual, es la diosa Saraswati quien está susurrando a través de la conciencia humana. Pero la influencia de Saraswati no se quedó solo en la antigua India. Su legado se extendió por todo el mundo de maneras que te van a sorprender. Lo que hace realmente extraordinaria la historia de la diosa Saraswati es cómo su influencia trascendió las fronteras del hinduismo y se extendió por culturas de todo el mundo, a menudo de maneras que ni siquiera reconocemos. En el budismo, Saraswati se transformó en Manjusri, el bodhisattva de la sabiduría, manteniendo muchos de sus atributos originales. En el jainismo, es venerada como la diosa del conocimiento y la purificación espiritual. Pero su influencia fue mucho más allá de las religiones orientales. Los comerciantes y viajeros que siguieron la ruta de la seda llevaron historias de la diosa Saraswati hacia Occidente, donde sus atributos se fusionaron con otras deidades del conocimiento. ¿Sabías que muchos eruditos encuentran similitudes entre la diosa Saraswati y Atenea, la diosa griega de la sabiduría? Ambas son diosas vírgenes asociadas con el conocimiento,
Ambas tienen conexiones con las artes y la estrategia, y ambas desafiaron el orden patriarcal divino de sus respectivos panteones. Incluso en el cristianismo primitivo, algunos elementos de la veneración a Saraswati se integraron en la devoción a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y a Santa Catalina de Alejandría, patrona de los estudiantes y filósofos. Pero aquí viene lo realmente increíble. En el mundo moderno, la influencia de la diosa Saraswati es más relevante que nunca. En la era de la información, donde el conocimiento es la moneda más valiosa, los principios que ella estableció son más importantes que nunca. Piénsalo, las universidades, las bibliotecas, el Internet, las plataformas de aprendizaje en línea, todos estos son templos modernos a la diosa Saraswati. Cada vez que compartes conocimiento en redes sociales, cada vez que enseñas algo a alguien, cada vez que aprendes algo nuevo, estás participando en el flujo eterno que la diosa Saraswati estableció. Inclusive este mismo video de YouTube lo está haciendo también, en este momento. En Japón, los estudiantes visitan templos dedicados a Benzaiten, la versión japonesa de Saraswati, antes de los exámenes importantes. En Indonesia, a pesar de ser un país mayoritariamente musulmán, la diosa Saraswati sigue siendo respetada como un símbolo de educación y conocimiento. Y aquí está el detalle más sorprendente. Muchos de los grandes genios de la historia, desde Leonardo da Vinci hasta Albert Einstein, describieron sus momentos de inspiración de maneras que coinciden perfectamente con las descripciones tradicionales de cómo la diosa Saraswati otorga conocimiento. Pero hay un secreto final sobre la diosa Saraswati que cambiará completamente tu relación con el aprendizaje. El secreto final de la diosa Saraswati es este: ella no solo es la diosa del conocimiento, es la diosa del potencial infinito de aprendizaje que existe dentro de cada ser humano. Según la tradición, cada persona nace con una chispa de la diosa Saraswati en su interior, esperando ser despertada. Esta chispa se activa cada vez que elegimos aprender en lugar de ignorar, cada vez que elegimos crear en lugar de destruir, cada vez que elegimos compartir en lugar de acaparar. La historia de la diosa Saraswati nos enseña que el conocimiento verdadero no se trata de acumular información, sino de transformarla en sabiduría y compartirla con el mundo. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un canal de conocimiento, un río que fluye hacia otros. Así que la próxima vez que aprendas algo nuevo, recuerda que estás participando en una tradición que comenzó con una diosa que desafió a los creadores del universo para asegurar que el conocimiento fuera libre. Si esta historia de la diosa Saraswati te ha inspirado tanto como a mí, asegúrate de suscribirte al canal para más historias fascinantes de dioses y héroes que cambiaron el mundo. Dale like si crees que el conocimiento debe ser compartido libremente y déjame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de mayor inspiración en tu vida? ¿Sentiste la presencia de Saraswati? Y recuerda, cada vez que enseñas, aprendes o creas, honras el legado eterno de la diosa que convirtió el silencio en sabiduría. Y hablando precisamente de conocimiento, te recomiendo este video de quién es el Arcángel Raziel y su libro perdido que salvaría a la humanidad. Nos vemos en el próximo video, amigos.